Ok. Bueno, entonces lo que estábamos viendo era el concepto de función, ¿cierto? El miércoles comenzamos este nuevo tema, esta ya es la última parte de nuestro curso. Este concepto de función, pues prácticamente lo vamos a ver desde aquí hasta final del curso, es decir, es bastante lo que tenemos que hablar al respecto, por tanto, pues entonces toma mucho tiempo. ¿Listo? Dimos el concepto de función, de hecho aquí están las notas de la clase pasada, dimos el concepto de función en general, es decir, para conjuntos A y B arbitrarios, cualquier tipo de conjunto, sea lo que sea, ¿listo? Entonces, estudiamos qué era una función con respecto a dos conjuntos. Dijimos que una función entre dos conjuntos A y B o que va de A hacia B era una relación entre los elementos de tal manera que contenía una propiedad importante y es que cada elemento del conjunto A, del conjunto de partida, eh, está relacionado con un único elemento en el conjunto de llegada. Cada elemento del conjunto A está relacionado con un único elemento del conjunto B. De esa manera nosotros definimos función, ¿vale? Y entonces, con, eh, con esa definición, nosotros comenzamos pues a dar algunas cosas técnicas al respecto. Hablamos primero de que el conjunto A, el conjunto de donde parte la función, el conjunto de salida, digámosle, se denomina así, ¿no? Dominio, dominio de la función. El conjunto A es el dominio. El conjunto de donde parte la función es el dominio. Mientras que el conjunto donde llega la función se llama codominio. ¿Listo? Aparte de eso, también vimos que había otro conjunto importante ahí metido. Ese conjunto se llama rango y es una parte del codominio, es un subconjunto del codominio de hecho. Lo habíamos escrito así, como que RDF, ¿cierto? RDF, y ese RDF está contenido en el codominio. Es un subconjunto del codominio. ¿Qué era el rango o la imagen de una función? Pues simplemente son los elementos del codominio que están ocupados. Es decir, los elementos del codominio que tienen relación con alguien del dominio. En este caso, pues de esa función que estamos viendo en este momento en pantalla, sería el 5, el estrellita, circunferencia y doble signo de pregunta. Ese sería el rango o la imagen de esa función. ¿Listo? Y bueno, comenzamos a ver qué era función, qué no era función, cuándo había problemas, cuándo podíamos tener pues, inconvenientes. Luego de eso hablamos de funciones inyectivas. Una función inyectiva es aquella donde elementos diferentes del dominio conducen a imágenes diferentes en el codominio. ¿Listo? A una función inyectiva también la pueden encontrar inyectiva. De pronto la pueden encontrar en algunos libros que le dicen función uno a uno. Uno a uno. ¿Listo? Si de pronto ustedes van a estudiar de algún libro y hablan de funciones uno a uno, pues entonces están hablando de funciones inyectivas. Función inyectiva, elementos distintos del dominio conducen a imágenes distintas en el codominio. ¿Listo? Luego hablamos de funciones sobreyectivas. Una función sobreyectiva era aquella donde todos los elementos del codominio están ocupados. Es decir, es aquella donde el rango es igual al codominio, donde el rango coincide con el codominio. Si pasa eso, entonces la llamamos sobreyectiva. Aquí pues tenemos un ejemplo donde todos los elementos del rango están ocupados, bueno, todos los elementos del codominio están ocupados y por tanto pues tenemos sobreyectividad. ¿Listo? Y finalmente nosotros hablamos de funciones biyectivas, dijimos que eran bastante importantes, pero un poco más difíciles de encontrar. Y una función biyectiva, pues básicamente es una función que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. ¿Listo? Es una función que es uno a uno y que además todos los elementos del codominio están ocupados.
Como característica de las funciones biyectivas, pues bueno, tiene como característica de que los elementos, bueno, el número de elementos más vale, el número de elementos del dominio y del codominio son iguales. Para poderse graficar una función biyectiva, tenemos que tener, es necesario que el conjunto de elementos del dominio sea igual al conjunto de elementos del codominio, ¿vale? Es la manera necesaria para poder armar una función biyectiva. Y dijimos que lo importante de las funciones biyectivas es que, bueno, nos permiten, en algún momento lo vamos a ver, todavía no lo miramos oficialmente, pero las funciones biyectivas nos permiten devolvernos. Es decir, que si consideramos las mismas flechitas, pero apuntando hacia la dirección contraria, como así, pues esa de vuelta queda una función otra vez, ¿listo? Queda como función otra vez y de esa manera pues nosotros pensamos en lo que vamos a llamar una función inversa. Y finalmente pues comenzamos a ver qué era una función real. Una función real pues básicamente es una función cuyo dominio es una parte de los números reales, puede ser por ejemplo un intervalo, y cuyo codominio son los números reales. Va de números reales hacia números reales. Eso es una función real. Y dijimos pues que en esto se iba a centrar gran parte de nuestro estudio. Varias de las materias, por no decir todas las materias que veamos de aquí en adelante, pues van a tener como eje fundamental las funciones reales. Entonces, pues hay que entender muy bien qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Y bueno, también hicimos la anotación de que lo normal es encontrarnos una expresión simbólica como esa que pusimos el miércoles, una expresión simbólica para una función real. Aquí lo que estamos diciendo es que la función f toma un número real x cualquiera y lo convierte, o la imagen de ese número real x, pues es 2x más 5. Es decir, le hace el proceso de multiplicarlo por 2 y sumarle 5. Y bueno, ahí queda entonces ese ejemplito de ahí. ¿Listo? Hicimos pues ejemplos de estos, vimos que eran funciones más complicadas, no hablamos mucho sobre esto. Y bueno, finalmente hicimos la anotación de que si no nos dicen el dominio, si no nos dan el dominio, significa entonces que el dominio es el conjunto de números reales más grande que podamos tomar. Y si nos dan el dominio, entonces ese va a ser nuestro universo. De ahí no nos podemos salir, del dominio no nos podemos salir. ¿Listo? Eso fue todo lo que hicimos en la clase del miércoles. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios hasta ahí. Profe, yo no sé si es a mí, pero a veces se escucha como ronco, o sea, no se entiende bien lo que usted quiere decir. A ver, ok. ¿Los otros qué tal? ¿Me escuchan? ¿Escuchan bien o también escuchan igual? No, profe, le Profe, yo escucha. escucho, sí, se escucha bien. Ok, de pronto entonces es el audio de ella. Ok, ojalá que se le pueda mejorar el audio entonces. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, vamos a empezar el tema de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, en las diapositivas, como ustedes saben, siempre nos guiamos por las diapositivas, ya estamos hablando de esto. Bueno, ahora comenzamos a hablar de funciones reales, que estamos como por aquí. ¿Listo? Vamos a dar algunos ejemplitos de funciones reales, vamos a hablar acerca de unas, digamos, funciones muy sencillitas. Por supuesto que una función, digamos, muy sencillita es la función constante. Una función f, ¿cierto? Que va de los reales hacia los reales, ¿listo? Pero miren lo que hace, es muy facilito lo que hace. Toma cualquier número real x, toma cualquier número real x y lo convierte en una constante, en la misma constante. F de x igual a c se denomina función constante, ¿vale? Esto se denomina función constante. ¿Listo? Función constante. ¿Qué sucede con eso? Pues no, nada, simplemente todo número real lo relaciona con el mismo número real. Más o menos la gráfica quedaría algo así. Si nosotros hiciésemos una gráfica
de esta función, ve tan raro que se ve esto. Si hiciésemos una gráfica de esta función, entonces vamos a ver, esto sale, no, ya salió bien. Pues digamos que por aquí está el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Por acá también están los números reales, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, y bueno, siguen, coloquémosle puntos suspensivos porque esto continúa, son infinitos números, y eso que nos faltan ahí fracciones y todo eso. Pero una función constante lo que está haciendo es básicamente relacionar a todos los números reales con el mismo. Por ejemplo, pongámosle que fuese 1. Entonces, aquí estarían todos relacionados con el número 1, ¿vale? Y esto sería una función constante. Están todos relacionados con el mismo numerito 1. ¿Listo? Y entonces, bueno, no pasa nada. Simplemente, pues es un tipo de función muy facilito que uno se puede encontrar pues muchas veces. Eso sería, todos están relacionados con el mismo 1. Entonces, si me preguntan cuál es el dominio de la función constante, pues yo les voy a decir que el dominio de la función constante son todos los reales. No tiene ningún problema, no hay ningún número real en donde pueda tener, digamos, inconvenientes para poderse relacionar con la constante c o la constante 1 de la gráfica, pues. Y bueno, entonces el dominio son todos los números reales. Si me preguntan el codominio de la función constante, C de f, pues también son todos los números reales. Pero si me preguntan el rango de la función constante, pues el rango de la función constante, recuerden que el rango son todos los elementos del dominio que están ocupados, ¿no? El rango de la función constante contiene únicamente al numerito 1, que es el que está en la gráfica, o bueno, en general, pues a la constante c, que fue de la cual estamos hablando aquí, ¿no? De la constante c, que está aquí. Aquí pues sería la constante c de la que estamos hablando ahí. Entonces, el rango de la función constante es simplemente el conjunto formado por la c. ¿Listo? Cuando veamos gráficas, todavía no hemos visto gráficas como tal oficialmente, pero bueno, podemos incluso hablar de la gráfica de la función constante debido a que es muy sencilla, muy facilita. Si nosotros llevamos una función a un plano cartesiano, repito, todavía no hemos visto esto oficialmente, pero seguramente algunos de ustedes tienen idea cómo funciona esto. Entonces, cuando nosotros llevamos una función a un plano cartesiano, las funciones constantes van a quedar graficadas como rectas horizontales. Van a lucir así. Esto podría ser, por ejemplo, esta función en azul, podría representar a la función f de x igual a c, donde aquí en el corte con el eje y es c, vale c. ¿Listo? Una función constante va a lucir así, como una línea recta totalmente horizontal. Eso lo que nos está indicando es pues que todo número real x, ¿cierto? Todo número real x por aquí, pues lo está relacionando, voy a colocarlo en rojo mejor, todo número real x por aquí lo está relacionando con la constante c, tienen el mismo valor en el eje y, la constante c, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera pues luciría una función constante. Otro tipo de funciones son las funciones, por ejemplo, lineales. Esas funciones también hemos visto ya, también las hemos manejado ya. Profe, ¿Sí? Dime. una pregunta. Ajá. Si en la función constante todos los números estuvieran unidos a un número diferente que ese uno, ¿también se representa con la C? ¿Cómo así? A ver, es- trata de explicarte porque no te entendí mucho. Ahí están los números Sí, junto, o sea, relacionados con el uno en la y gráfica están sí. Ajá. y están representados con la C, pero si estuvieran relacionados con el 3, ¿también lo representamos con la C por lo de la función? Claro, bueno, lo que pasa es lo siguiente, cuando yo hice el ejemplo, aquí puse una función genérica, ¿cierto? Aquí puse una función genérica f de x igual a c para representar una constante, ¿cierto? Cuando hice la gráfica originalmente, lo que tú dices es cierto, aquí estaba el número 1, ¿cierto?
Ahí está el número 1, exactamente como lo acabo de poner ahí. ¿Listo? Entonces, realmente esta gráfica, en términos de la función, me está representando la función constante f de x igual a 1, porque todos están relacionados con la constante 1. O sea que esa gráfica que dice ahí, pues legalmente, realmente, es a esta función la que está representando, porque todos están relacionados con el número 1. Por supuesto que si yo quisiera, por ejemplo, graficar la función f de x igual, por ejemplo, a otro número, a 3, por ejemplo, o a -3, entonces tendría que comenzar a hacer que todos estuvieran relacionados con el -3, ¿vale? Así, algo así. Pero entonces, claro, la gráfica pues depende o va cambiando dependiendo del valor de c. Aquí yo le puse una función genérica f de x igual a c para indicar que es una constante, y acá puse una función particular f de x igual a 1. Y cuando cambia el valor de c, cuando elegimos otro valor de c, otro valor de la constante, pues la gráfica va cambiando. Incluso aquí en el plano cartesiano, la gráfica pues también va cambiando dependiendo del valor de c, ¿no? Para un c más grande, por ejemplo, que c valiera, no sé, 100 más grande, entonces pues quedaría por acá arriba, ¿no? Más arriba. Para un c más pequeño, pues quedaría más para acá abajo. Para un c negativo, incluso quedaría por acá, por la parte inferior, y así sucesivamente. Va cambiando dependiendo del valor de c, pero siempre va a lucir así como una línea recta horizontal. ¿Listo? Y entonces, Profe, sí. Ujú, el rango, ujú. independientemente de cómo sea el gráfico, y como ya tenemos la función de fx igual a la c, el rango siempre va a ser la c. Sí, exactamente. En la función constante, sí. El rango siempre va a ser el puntico que es la constante. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque de aquí no nos vamos a salir. En el eje Y, no vamos a seguir aumentando en el eje Y ni disminuyendo en el eje Y. Entonces, siempre nos vamos a mantener nivelados en el eje Y. Por eso, el rango es la constante C. Después vamos a ver que el eje X que está aquí está relacionado con el dominio. Este eje X lo vamos a relacionar con el dominio de la función. Aquí vamos a verificar el dominio y aquí vamos a estar verificando el rango. ¿Listo? Aquí vamos a estar verificando el rango. Entonces, eh, claro, en el eje Y, pues no nos vamos a mover ni para arriba ni para abajo. Significa entonces que en el eje Y nos mantenemos estables y por tanto el rango pues es simplemente ese valorcito o el conjunto formado por el valorcito C. En el eje Y no nos movemos todavía. ¿Listo? En la función que iba a hablar ahorita, que es una función lineal, en esas funciones lineales sí sucede que hay variaciones en el rango. Vamos a ver cómo sería eso. Entonces, ese tipo de funciones lineales también las hemos manejado nosotros, también las hemos utilizado. Ya hemos graficado incluso este tipo de funciones lineales. ¿Cuáles son las funciones lineales? Pues ustedes ya las conocen también. Son funciones de la forma f de x igual a mx más b, ¿vale? Son líneas rectas, básicamente. Ya sabemos que m va a ser la pendiente, ya sabemos que b va a ser el corte con el eje y. ¿Listo? Voy a colocarles el nombre incluso aquí por si de pronto, pues, m se denomina pendiente. ¿Listo? B se denomina corte con el eje y. Y eso pues tiene esos nombres porque básicamente pues como lo indica su nombre, una función lineal pues representa una línea recta en el plano cartesiano. En el parcial que tuvimos, en el segundo parcial, salieron varias líneas rectas por ahí que había que estudiar, que había que sacar algunas pues cositas, incluso había que, en algunos puntos había que hallar la intersección de dos líneas rectas. Bueno, en el parcial salió bastantico de eso. Y ustedes saben que esa función lineal pues representa básicamente a esta ecuación lineal, ¿listo? Sino que pues cuando nosotros estamos estudiando como rectas, nosotros solemos colocarle y igual a tal cosa, ¿cierto? Pero en este caso de funciones, pues lo ideal es colocar f de x igual a mx más b, pues para indicar de que estamos hablando del tema de funciones, ¿listo? Incluso en algunos textos, incluso con algunos profesores, incluso
formalmente también es aceptado que uno se refiera a una función como y igual a f de x. ¿Listo? Eso también se lo pueden encontrar así. Ustedes en algunos textos pueden encontrar que dicen la función y igual a f de x. Bueno, también es una función, o lo pueden encontrar solamente con f de x, o incluso lo pueden encontrar solamente con la y. Entonces, todo eso pues hace parte de la misma notación. ¿Listo? Y como les decía, una función lineal, pues básicamente es una línea recta en el plano cartesiano. Pero entonces aquí nosotros tenemos que indicar, pues, cuál será el dominio, cuál será el codominio, cuál será el rango de una función lineal. Y déjenme decirles que para una función lineal como es AMX más B, realmente es muy fácil saber cuál es el rango, cuál es el codominio, cuál es el dominio. Una función lineal tiene como dominio todos los reales. Una función lineal tiene como dominio todos los reales. Una función lineal tiene como codominio todos los reales. Y una función lineal, de hecho, tiene como codominio, como rango, perdón, a todos los reales también. En una función lineal es muy sencillito eso de ahí. ¿Listo? Una función lineal tiene como dominio todos los reales, el codominio son todos los reales y el rango son todos los reales. Básicamente, no hemos como hecho como el nombramiento oficial aquí, pero básicamente una función lineal va a ser una función inyectiva, sobreyectiva y por tanto biyectiva, y por eso es que el dominio perdón, por eso es que el codominio y el rango coinciden, tienen el mismo codominio y tienen el mismo rango, porque una función lineal va a ser una función biyectiva. Y recuerden que les decía que en las funciones biyectivas el dominio y el rango tenían el mismo número de elementos, por eso es que son el mismo conjunto, reales y reales, ¿vale? Todo eso pues vamos a verlo con detalle, ¿cierto? Pero entonces pues es bueno tener en cuenta eso. Y ya sabemos que cuando nosotros graficamos o vamos a hacer una función lineal o vamos a graficar una función lineal, pues esto resulta, ya saben ustedes, en una línea recta, ¿no? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y una función lineal pues va a lucir algo así, ¿listo? Algo así, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos para decir respecto a esta función lineal? Esto pongámosle f de x igual a mx más b, ¿listo? ¿Qué tenemos para decir con respecto a esa función lineal? Pues cositas que de pronto ya conocíamos. Ya sabemos que M es la pendiente, ¿cierto? M es la pendiente, M se denomina la pendiente. Y bueno, la pendiente básicamente está relacionada con el grado de inclinación, inclinación de la recta, ¿cierto? El grado de inclinación de la recta. Es decir, a mayor pendiente, pues mayor inclinación, a menor pendiente, menor inclinación. Incluso las funciones constantes son una clase particular de funciones lineales. Simplemente que en las funciones constantes la pendiente es cero. Por eso no aparece la X, porque M pendiente vale cero. Entonces las funciones constantes son una clase particular de las funciones lineales. ¿Listo? Solamente que tienen pendiente cero. Por eso ahí también nos dan una línea recta, solamente que horizontal totalmente. ¿Listo? Ya saben además que para pendiente positiva nos quedan rectas inclinadas hacia la derecha. Para pendiente negativa nos quedan rectas inclinadas hacia la izquierda. ¿Listo? Esto es pendiente negativa. Pendiente positiva nos quedan rectas inclinadas hacia la derecha. Pendiente negativa nos quedan rectas inclinadas hacia la izquierda. También otra cosita, recuerden que en el eje Y, el punto por donde pasa la recta en el eje Y, el corte, mejor dicho, con el eje Y, pues exactamente es el punto B que está acá, ¿no? Por eso le llaman así, corte con el eje Y, porque ese puntico B, pues es exactamente por donde pasa la recta y corta al eje Y. ¿Listo? Algunas de estas informaciones ya las sabíamos, ya las hemos tratado un poco. Vamos a ver Desmos, incluso simplemente como para verificar algunas de estas cositas. Voy a colocar aquí
f de x igual a, yo sé, qué sé, 2x menos 3, por ejemplo, ahí está. Una recta que tiene pendiente 2, ¿cierto? Y corte con el eje y menos 3. Y miren, aquí está, Desmos señala el corte. Voy a hacer un poquito más preciso. Desmos señala el corte y me dice que el corte con el eje y sucede en menos 3. Ahora aumento ¿qué? Aumento a 3x menos 3, por ejemplo. Aumento la pendiente, me da esta recta azul más inclinada, por supuesto. La pendiente original era 2, ahora ya es 3. Y así sucesivamente, ¿no? 4x menos 3 me da una más inclinada y bueno, ya hemos hecho este gráfico en algunas ocasiones. Aquí una recta con pendiente negativa, inclinada hacia la izquierda y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, pues tenemos que todas, incluso todas estas rectas tienen corte con el eje y igual a menos 3 y por tanto todas pasan por aquí. Incluso, bueno, nosotros hemos tenido ya algunos indicios de cómo calcular ecuaciones de la recta, bueno, todo eso, ¿no? Rápidamente, ¿cómo hacemos si tenemos una ecuación lineal o si tenemos una función lineal? Simplemente para recordarles esto, ¿cómo hacemos para graficar una función lineal? Pues entonces lo que hacemos para graficar una función lineal, voy a colocar aquí, por ejemplo, 2x menos 3 era el que tenía gráfico, 2x más 1, por ejemplo. 2x más 1. Así como un ejemplo muy sencillo. Si nosotros queremos graficar una función lineal, pues nos apoyamos en un concepto de geometría o un teorema de geometría que indica que toda línea recta está totalmente determinada por dos puntos. Significa entonces que si yo hago una tabulación de punticos y tabulo dos punticos de esa recta o de esa función, entonces pues podré encontrar la gráfica de esa función lineal. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Pues hago una tablita por aquí, coloco valores de x y valores de f de x, armo una tablita muy sencillita. Por aquí, por ejemplo, por aquí esta está bien sencillita. Aquí es más difícil hacer tablitas. ¿Listo? Y en la izquierda, en la columna de las X, yo coloco dos valores de X. Cualquier valor me sirve. Dos valorcitos de X. Por ejemplo, menos 1 y, por ejemplo, 1. Yo coloco dos valores de X. Cualquiera me sirve. No importa qué coloco yo. Obviamente, pues trataré de colocar unos que me queden fáciles de operar, pero bueno, esos valores de X los pongo yo, ¿listo? Y en la derecha lo que hago es evaluar la función en esos valorcitos, f de menos 1 y f de 1. Evalúo la función en esos valorcitos. ¿Qué hago? Simplemente en el lugar de X, pues sustituyo con el valor que tengo ahí. Por ejemplo, f de menos 1 sería 2 por, en vez de X, pues menos 1 más 1 y hago la operación correspondiente. 2 por menos 1 da menos 2 más 1 y menos 2 más 1 me da menos 1. ¿Listo? Quiere decir entonces que la imagen de menos 1 por medio de la función es exactamente esa, ¿no? Menos 1 también. Y está bien operado, sí, menos 2, más 1, menos 1. Está bien, ¿listo? Y lo mismo acá. Evalúo la función en x igual a 1. Entonces sustituyo, en lugar de x pongo 1 y hago la operación, pues 2 por 1, 2, más 1 acá y 2 más 1, 3. 3. Aquí, ¿listo? Quiere decir entonces que ya tengo dos punticos por donde pasa la función. Incluso los voy a colocar aquí. Punto P va a ser menos 1, por aquí pasa la función, menos 1 en X, menos 1 en Y, y el punto Q va a ser 1 en X y va a ser 3 en Y. O sea que esos dos punticos son punticos por donde pasa la función, por donde pasa la línea recta. ¿Listo? Incluso, muchachos, esto de tabular, así como lo hicimos, tal cual aquí, así como hemos hecho este proceso de tabulación
de 2 punticos nomás, eso de tabular lo hacemos siempre para cualquier función, no solamente para estas funciones lineales, sino para cualquier función sirve este proceso de tabulación. Para funciones más complicadas también. Solamente que para funciones más complicadas, pues vamos a necesitar muchos más puntos para poder encontrar una gráfica de la función, pero nosotros podemos tabular varios puntos y pues poder obtener una gráfica de la función. Incluso programas como Desmos, que están aquí, es de programas como Desmos, estos programas hacen una tabulación de puntos para poder obtener estas gráficas de funciones, por ejemplo, seno de x. Desmos hace una tabulación de puntos y obtiene pues esta gráfica que nos está dando aquí, ¿listo? Solamente que estos programas pues digamos a nivel de software pues lo que hacen es una tabulación de muchísimos puntos, pueden ser miles de puntos, tabulan miles de puntos y por eso obtienen gráficas digamos también diseñadas, pero lo que hacen en el fondo es una tabulación de punticos igualita a la que hicimos acá. ¿Listo? O sea que eso de tabulación, pues lo podemos utilizar más generalmente. Y bueno, finalmente, pues ya con la tabulación hecha, nosotros vamos al plano cartesiano y organizamos esos punticos aquí en el plano cartesiano para obtener, pues, la recta que estamos buscando. Este es eje X, este es eje Y. Organizamos los valores. Aquí va 1, va 2, va 3, va menos 1, va menos 2, va menos 3, y así sucesivamente. Por aquí va 1, 2 en el eje Y, 3 en el eje Y, 4 por acá, menos 1 en el eje Y, menos 2 en el eje Y, perdón, menos 2 acá, okay, a igual distancia, menos 3 acá, y así sucesivamente, ¿vale? Y bueno, organizo esos par de punticos ahí, de tal manera pues que los pueda visualizar bien. Entonces, el primer puntico P es menos 1 en X, menos 1 en Y. Menos 1 en X, menos 1 en Y. Corresponde a ese puntico de ahí. Y el punto Q es 1 en X, 3 en Y. 1 en X y 3 en Y. O sea que quedaría aquí. ¿Listo? Esos dos son los punticos que me dio, pues, ese proceso de tabulación. Y como les decía, la geometría me indica que por 2 puntos o que 2 puntos determinan exactamente una recta. O sea que la recta que ando buscando, pues es la recta que está unida por medio de estos 2 punticos que están ahí. ¿Listo? La recta que ando buscando es la recta que está unida por medio de esos 2 punticos. ¿Listo? O sea que quedaría así. Ahí. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la rectica que ando buscando. Aquí puedo explorar un poquito mejor. Aquí tal vez. Y acá, por acá tal vez. Esto no es tan exacto como uno quisiera. Algo así. ¿Listo? Y esa es la rectica que ando buscando. Entonces, como ustedes pueden ver, como decíamos hace rato, si yo me fijo en el eje X, si yo hago un recorrido de izquierda a derecha en el eje X, si yo voy y hago un recorrido de izquierda a derecha en el eje X, yo voy observando de que siempre hay función. Si yo hago un recorrido de izquierda a derecha en el eje X, yo observo que siempre hay gráfica de la función. Aquí la corté, pero bueno, la gráfica continúa, ¿no? Entonces, hasta el infinito y hasta el infinito. Entonces, en el eje X siempre va a haber función. Eso me indica pues que el dominio de esta función lineal pues son todos los reales, ¿vale? Pero si yo hago el recorrido en el eje Y voy viendo en qué partes del eje Y hay función, resulta y acontece que es lo mismo. Es decir, si yo vengo en el eje Y voy mirando de abajo hacia arriba, recuerden que esto pues va hasta el infinito, si la función sigue ahí, pues bueno, en el eje Y siempre hay variación, mejor dicho, es como que yo me parase aquí en un puntico y miro hacia la derecha, hacia la izquierda, a ver si hay función o no hay función, y bueno, aquí me encuentro la función, significa entonces que
hay partes del rango ahí. Entonces, bueno, eso pues también me indica de que el rango son todos los reales también, ¿listo? Son todos los reales que, como tal, ¿de acuerdo? Eso me indica pues que los reales son, que el rango son todos los reales como tal, ¿listo? Entonces, por eso les decía, vamos a estudiar bien eso, pero el dominio de una función nosotros lo miramos sobre el eje X y el rango de una función nosotros lo miramos sobre el eje Y. ¿Listo? Eso es algo que tenemos que ir aprendiendo a leer poco a poco. Pues aquí nosotros podemos indicar de que el rango de F pues son todos los reales también. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes. ¿Está todo claro entonces? Bueno. Otra cosa, bueno, una función en particular que pueden encontrarse en los textos es la función identidad. ¿Listo? Es una función lineal particular. Función identidad. Es una función muy particular, simplemente es la función f de x igual a x. ¿Listo? Esa función identidad es eso, f de x igual a x. ¿Qué es lo que hace esa función? Pues que relaciona a un número con el mismo. Algo así, ¿no? Como si estuviéramos gráficamente viendo esto, así, aquí, ¿listo? Y aquí estuviese menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aquí estuviese menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y puntos suspensivos porque aquí van a estar todos los reales. Simplemente he puesto pues unitos en particular. La función lineal pues relaciona cada número con sí mismo. Entonces es una función que trabaja de esta forma, ¿no? La función identidad es una función lineal, solamente que en la función identidad, pues nosotros vamos a tener que m vale 1, la pendiente es 1, y el corte con el eje Y, pues es 0, porque no aparece. Entonces, eso es lo que va a pasar. La función identidad es un caso particular de las funciones lineales, pendiente 1 y corte con el eje Y 0. Gráficamente, Como una función sobreyectiva. es una función sobreyectiva, muy bien. La función identidad es una función sobreyectiva, de hecho también es inyectiva y de hecho también es biyectiva. Entonces, una función lineal, pues tiene todo, una función identidad tiene todo ese tipo de propiedades ahí buenas que uno puede utilizar. De hecho, esas propiedades las tienen todas las funciones lineales. Las funciones lineales tienen la propiedad de ser inyectivas, de ser sobreyectivas. ¿Listo? Todo ese tipo de propiedades las tienen las funciones lineales. La función identidad tiene una gráfica muy sencillita. Simplemente es una línea recta, ¿vale? Aquí, a 45 grados que pasa por el origen. Esa es la función identidad. Esa es la función identidad. Miren que si la hacemos en Desmos, pues es exactamente lo mismo. X y pum. Aquí me genera esta grafiquita. Es una función, perdón, aquí tiene 45 grados, o mejor dicho, pues, miren que va por todas las esquinitas de los números, entonces, pues, es muy, muy sencillita y muy fácil de reconocer. ¿Listo? Incluso, no lo hemos hecho todavía, no hemos hecho ningún ejemplo matemático de cómo probar que una función es inyectiva, pero vamos a probarlo, ¿listo? Vamos a comenzar a utilizar esos conceptos que vimos en la clase pasada. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dar una función lineal aquí. F de x igual a mx más b. ¿Listo? Y probemos de que esa función inyectiva, es que esa función lineal, perdón, es inyectiva. Probemos que f es inyectivo. ¿Listo? Probemos que f es inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para probar que es inyectiva? Pues bueno, voy a devolverme un poquito a la clase pasada. Ahí pusimos un renglón en negrito que les dije que
Ese renglón era importante porque a nivel matemático es el que nos va a establecer cuando una función es inyectiva. Les dije que muchas, aquí está, miren, aquí está. Recuerden que les decía en la clase pasada, la definición de función inyectiva, la definición como tal, la definición que copiamos, era el renglón café, que es este que estoy tachando en este momento, ¿no? Esa es la definición formal de función inyectiva, la que copiamos nosotros y la que van a encontrar en casi que todos los libros de matemáticas. ¿Listo? Esa es la definición oficial, digámosle, de función inyectiva. Pero les comentaba que esa definición oficial de función inyectiva es muy difícil de trabajar, pues, a nivel de operaciones. A nivel de operaciones es muy complicado trabajar con ellas. Y por tanto, uno lo que hacía era buscar el contrarrecíproco. Esto de hecho se llamaba el contrarrecíproco. ¿Qué significa esta línea negra que voy a pintar aquí con a subrayar de verde? Esa línea negra lo que hace es que, bueno, en primer lugar, significa exactamente lo mismo que la línea azul que está arribita, ¿cierto? Significa exactamente lo mismo, ¿vale? Esas dos líneas, tanto la línea verde como la línea azul, son exactamente lo mismo, dicen matemáticamente lo mismo, solamente que es más fácil operar con la línea verde que con la línea azul que está ahí, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a verificar que una función lineal es inyectiva tomando esta línea negra, esta línea verde que está aquí, y bueno, aplicándola, ¿vale? Entonces, voy a darle un pantallazo aquí. Esto me permite copiarla y la vamos a pasar para acá. Entonces, para probar que una función lineal es inyectiva, pues yo tengo que probar o tengo que verificar que se está cumpliendo esa línea verde de ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está diciendo esa línea verde de aquí? Me está diciendo que si en nuestra función tenemos dos imágenes iguales, si en nuestra función tenemos dos imágenes iguales, por eso f de x1 es igual a f de x2, esto nos va a conducir o va a implicar que x1 tiene que ser igual a x2, no tiene otra opción. Recuerden que función inyectiva es que elementos distintos del dominio nos lleven a imágenes distintas. Y nosotros vamos, digamos, como en el camino contrario. Si hay dos imágenes iguales, pues tenemos que llegar a que las preimágenes también son iguales. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería f de x1 en nuestra función lineal que es mx más b? Pues reemplazo, en vez de x pongo x1, mx1 más b. Eso sería f de x1. ¿Y quién es f de x2? Pues f de x2 va a ser m por x2 más b. ¿Listo? Y voy a suponer entonces que son iguales. Entonces, yo digo, si f de x1 es igual a f de x2, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si esas dos imágenes son iguales? Pues lo que va a suceder, lo voy a colocar en café, lo que va a suceder es que mx1 más b va a ser igual entonces a mx2 más b. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar si esas imágenes son iguales, pues que mx1 más b es igual a mx2 más b. ¿Qué tengo que hacer ahora? Comenzar a operar normalmente con las reglas que conocemos, pues, para operar en igualdad, es que aquello que está sumando pasa a restar, que aquello que está multiplicando pasa a dividir, y bueno, todo eso que ya sabemos. Entonces, comienzo a operar. Por ejemplo, el b que está sumando lo paso a restar para cancelarlo con el otro b. Entonces, quedaría así, mx1 más b, y le paso el b que está en la derecha a la izquierda a restar, y me quedaría entonces así. ¿Listo? Y lo que les dije, se cancela b con menos b. ¿Y qué me queda después de cancelar eso? Me queda mx1 es igual a mx2. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Pues paso m que está multiplicando, lo paso a dividir. M que está multiplicando, lo paso a dividir y me quedaría así. M que está multiplicando, lo paso a dividir.
Y por supuesto que acá me queda m multiplicando y dividiendo al mismo tiempo, se cancela. ¿Y qué me queda después de eso? X1 igual a X2. Y entonces, lo que hice fue suponer que las imágenes son iguales, suponer que f de x1 es igual a f de x2, operé normalmente, ¿y a dónde me llevó eso? Me llevó a que las preimágenes y x1 y x2 pues son iguales, que es justamente lo que queríamos establecer, ¿no? Que es justamente a lo que teníamos que llegar. Aquí está, es justamente a lo que teníamos que llegar. Entonces, bueno, estuvo. Eso es la demostración. Aquí ya puedo concluir. Por lo tanto, la función f de x igual a mx más b es inyectiva. ¿Listo? Es inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, fue ya nuestra primera prueba oficial de que una función es inyectiva. En este caso, las funciones lineales. Con eso estamos estableciendo, ahora sí, matemáticamente, ahora sí, analíticamente, de que las funciones lineales, de que todas las funciones lineales son inyectivas. Estamos estableciendo de que todas las funciones lineales son inyectivas, ¿vale? Con estos pasitos de acá. Arrancamos en que f de x1 es igual a f de x2 y mediante pasos lógicos tenemos que llegar a que x1 es igual a x2. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Hasta ahí está claro? ¿Está bien? Ok, entonces, esa fue nuestra primera demostración ya oficial de que tenemos funciones inyectivas. ¿Listo? ¿Qué más tengo por comentarles aquí? Bueno, tenemos funciones lineales, tenemos funciones, ¿qué? Tenemos funciones lineales, tenemos pendientes, listo, tenemos que es inyectiva, ok. Vamos a dar otros ejemplitos de funciones para que vean cómo se comporta todo este asunto, ¿listo? Por ejemplo, una función también bien conocida es la función f de x igual a x al cuadrado, ¿listo? Esa función también es bien conocida. También hemos utilizado funciones cuadráticas nosotros. También hemos graficado funciones cuadráticas algunas veces. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esa función? Que si queremos conocer la gráfica, si no tenemos, digamos, un computador, si no tenemos un celular, si no tenemos un dispositivo, pues que tenga alguna aplicación para graficar funciones, si queremos hacer la gráfica de esa función, pues lo que hicimos hace rato, ¿no? Podemos hacer una tabulación de puntos y verificar, pues, qué es lo que está pasando con esa función. Entonces, hagamos una tabulacioncita de puntos, así como la hicimos hace rato, y miremos a ver cómo es más o menos la gráfica de esa función cuadrática, f de x igual a x cuadrado. Entonces ya sabemos, colocamos dos columnas, una columna de x y otra columna de f de x. Hacemos una tablita muy sencillita. Recuerden que los valores de x los pongo yo, esos valores de x los asigno yo, los que yo quiera. Y como les decía hace rato, en, 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 en las graficadoras, en los celulares, en computadores, todos utilizan una tabulación, obviamente de muchísimos puntos para poder graficar esas funciones. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, pongamos -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, por ejemplo. Esos valores los pongo yo. Y en la derecha hago el cálculo, ¿no? En la derecha, entonces calculo cuál es el valor de la función evaluado en -3, es decir, cuál es la imagen de -3 en la función. ¿Qué es lo que le hace la función a ese valor -3? Pues según nuestra expresión simbólica, la función lo que hace es que toma un número y lo eleva al cuadrado. Entonces, eso es exactamente lo que va a hacer. A -3 lo va a elevar al cuadrado. Y ya sabemos que -3 al cuadrado, de hecho, nos da 9, ¿no? Porque menos por menos da más y bueno, 3 al cuadrado pues es 9. ¿Listo? F de -2
De hecho, pues lo mismo va a ser menos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado nos queda 2 por 2, 4 y menos por menos más. Entonces, 4 positivo. F de menos 1, lo mismo, nos queda menos 1 al cuadrado, esto es 1, ¿cierto? Esto es 1. ¿Listo? F de 0 va a ser 0 al cuadrado y 0 al cuadrado, pues ya saben ustedes que esto nos da 0 otra vez. Y aquí pues llenamos rápidamente. F de 1 es 1 al cuadrado y 1 al cuadrado pues es 1. F de 2 va a ser 2 al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4. Y F de 3 va a ser 3 al cuadrado, que es 9. Ahí lo llenamos rápidamente. ¿Listo? Denme un segundito, por favor, muchachos. Un minutico, por favor. Listo. Y entonces con esto lo que nosotros hacemos es eh, sacar los puntos, ¿no? Los puntos en el plano cartesiano. Aquí estamos haciendo todo el detalle de estos cálculos. Por supuesto que a medida que vamos avanzando, pues iremos simplificando algunas cosas. Aquí son los puntos que van a ir en el plano cartesiano, menos 1,1, 0,0, ¿cierto? 1 en X, 1 en Y, 2 en X, 4 en Y, y 3 en X y 9 en Y. Esos son los puntos que vamos a tabular, que vamos a graficar en el plano cartesiano. Y bueno, el siguiente paso, pues hacer nuestro plano cartesiano y ubicar todos esos valorcitos ahí para poder encontrar, pues, la gráfica de nuestra función. Quedaría así, quedaría X acá, Y acá, y voy a tabularlos. Cada dos cuadritos de aquí va a ser una unidad, entonces sería así. Menos 3 en X y 9 en Y. Entonces vamos a tabular ese puntico, vamos a tabularlo con otro color para que se vea más. Puede ser aquí y con no más. ¿Listo? El primer puntico es menos 3 en X, 9 en Y. Entonces menos 1, menos 2, menos 3 en X aquí, menos 3 en X ahí, y ahora 9 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en Y acá. Que voy en la ribota, pero bueno, listo, no importa. Ese puntico que acabamos de hacer ahí es el puntico menos 3 en X, 9 en Y. ¿Listo? El siguiente punto es menos 2 en X, 4 en Y. Entonces sería menos 1 en X, menos 2 en X, 1, 2, 3, 4 en Y. Ese sería el puntico menos 2,4. El siguiente es menos 1, menos 1 en X, menos 1 en Y, sería aquí. Ese sería el punto menos 1, 1, ¿cierto? El siguiente punto es 0 en X, 0 en Y, es el origen, es este puntito de toda la mitad, que es el origen. El siguiente es 1, 1, 1 en X, aquí, 1 en Y, aquí, ese es el punto 1, 1. Este es el punto 0, 0, este es el punto 1, 1. ¿Listo? El siguiente punto es 2,4. 2,4, 1 en X, 1, 2, 3, 4 en Y. ¿Listo? Ahí. Y el siguiente punto es 3,9. Entonces, 2, 3, 1,
aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Aquí. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, esto lo hemos hecho pues con todo el tiempo del mundo. Esto lo hemos hecho muy despacio, simplemente para que lo tengan en cuenta. Como les digo, a medida que vamos avanzando, pues algunos pasitos de estos se van a ir simplificando. Vamos a ir haciendo más rápidamente esto. Simplemente es para que veamos pues todo el detalle. Seguramente muchos de ustedes ya saben hacer estas tabulaciones, pero bueno, simplemente es para mirar todo el detalle que hay detrás de esto. ¿Listo? Y el siguiente paso pues es simplemente graficar uniendo estos puntos que hemos logrado ahí, uniéndolos mediante una curva suave. ¿Listo? Pues más o menos sería algo así, ¿no? Aquí es difícil pues con este lapicito tratar de llevar una curva suave aquí en estas partecitas de aquí, pero pues la idea es como ir uniendo estos punticos pues mediante una curvita que le vaya dando forma a la función como tal. Listo, quedaría algo así. Vamos a ver, quedaría algo así. ¿Listo? Ahí está. Y esa pues entonces sería la gráfica o la gráfica pues aproximada de nuestra función f de x igual a x cuadrado. ¿Listo? De tal manera que, bueno, ese proceso que hemos hecho aquí, en general, uno lo puede desarrollar, como les decía hace rato, para cualquier función. ¿Listo? Cualquier función puede hacerle una tabulación y entre más puntos tabule, pues le queda más exacta la gráfica. Y el comentario hace rato, ¿no? Estas páginas o estas aplicaciones como Desmos, pues hacen eso, una tabulación de puntos, de tal manera que permite, pues, nosotros visualizar eso con mayor resolución, pues tabulan muchísimos puntos. Aquí un comentario también que hay que hacer. La función f de x igual a x al cuadrado no es una función inyectiva. Una función f de x igual a x al cuadrado no es inyectiva. ¿Cómo podemos establecer, cómo podemos mirar gráficamente si es inyectiva o no es inyectiva? Resulta que hay una pruebita que se llama la prueba de la recta horizontal que nos indica eso, que nos indica si una función es inyectiva o no es inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues lo que dice la prueba de la recta horizontal es que si nosotros trazamos una recta horizontal en cualquier punto y resulta que esa recta horizontal corta a lo sumo en un punto a la función, entonces se trata de una función inyectiva. Repito, si nosotros trazamos una recta horizontal en cualquier punto y esa recta horizontal corta a la función en máximo un punto, entonces esa función es una función inyectiva. Miren acá, por ejemplo, trazo una recta horizontal por aquí y bueno, no está cortando la función en ningún punto. No la está cortando en ningún punto. Entonces, hasta ahí bien, ¿vale? Ya saben ustedes, por aquí también bien. Una recta horizontal por aquí, no pasa nada, ¿cierto? No hay indicios de que vaya a fallar la inyectividad, pero si trazo una recta horizontal por aquí, por ejemplo, entonces sucede que esa recta horizontal está cortando la función en dos puntos, ¿cierto? La está cortando aquí y la está cortando acá. Entonces, eso hace que se pierda la inyectividad. Entonces, esto no es inyectivo, ¿listo? Esto no es inyectivo, porque falla en el criterio de la recta horizontal. Para que sea inyectivo, toda recta horizontal debe cortar la función en máximo un punto. O no la corta o la corta en máximo un punto. Y listo. Esta función no es inyectiva. No es inyectiva. ¿De acuerdo? Otra cosa, podemos ver el dominio de esta función f de x igual a x al cuadrado
tiene como dominio todos los reales. No tiene ningún problema en todos los reales. Si nosotros hacemos un escaneo en el eje X, si nosotros vamos en el eje X mirando, pues resulta que en cualquier punto del eje X siempre hay función. Se dispara hacia infinito, sí, pero hay función en cualquier punto del eje X. Por eso son todos los reales. Pero si escaneamos en el eje Y de abajo para arriba, miramos que en el eje Y, por acá abajo no hay función. Miren que en esta zona, debajo del eje Y, en toda esta zona que estoy graficando aquí en naranja, aquí no hay función. Si yo voy en el eje Y, todo esto aquí no hay función. ¿Dónde comienza a existir la función? La función comienza a existir a partir de cero. De cero en el eje Y y de ahí para arriba, ¿cierto? En toda esta zona sí hay función y de aquí hacia infinito. Entonces, si yo miro en el eje Y, ¿cierto? La función comienza a existir a partir de cero en el eje Y. Y entonces, pues esto me indica de que el rango de esa función va a ser desde cero hasta más infinito. ¿Listo? Ese va a ser el rango de esa función desde cero hasta más infinito. Entonces, ahí ya tenemos una función cuyo dominio son todos los reales y cuyo rango es desde cero hasta más infinito. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. Bueno. Y también otra cosita, entonces, para terminar de hablar de esta función y comenzar a ver otro tipo de funciones. Otra cosita también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en un examen, si en un ejercicio les digo, establezcan si la función f de x cuadrado, f de x igual a x cuadrado es inyectiva? Establezcan, les digo yo, con la definición matemática de inyectividad. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tratan de aplicar la definición de inyectividad a esa función f de x igual a x cuadrado? Vamos a ver qué falla, ¿listo? Vamos a ver qué falla cuando queremos hacer la definición de inyectividad. Entonces quedaría así. ¿Quién sería f de x1? Pues sería x1 al cuadrado. ¿Quién sería f de x2? Pues sería x2 al cuadrado. Y lo que hacemos nosotros, recuerden, es suponer qué pasa si f de x1 es igual a f de x2. Y si con pasos lógicos llegamos a que x1 es igual a x2, pues estaríamos hablando de que la función es inyectiva. Si con pasos lógicos llegamos a que x1 es igual a x2, pues estaríamos hablando de que la función es inyectiva. ¿Listo? Pero entonces, ¿quién sería f de x1? Pues f de x1 es x1 al cuadrado. Estaríamos diciendo que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. No hemos llegado a que x1 es igual a x2, no, porque tenemos todavía estos cuadrados aquí. No hemos llegado a que x1 es igual a x2. Estamos en que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora para sacar esos cuadrados? Pues lo único que podemos hacer para quitar esos cuadrados de ahí es sacar raíz cuadrada. Pues x1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, va a ser igual a x2 al cuadrado y raíz cuadrada acá. Pero resulta que ustedes saben que un cuadrado no se puede cancelar con la raíz tan fácilmente. Un cuadrado no se puede cancelar con la raíz tan fácilmente. Resulta que nosotros vimos, cuando estábamos viendo todas estas operaciones al principio del curso, que raíz de x1, o la raíz de x al cuadrado mejor, lo que nos daba como resultado era valor absoluto de x. Decíamos en ese tiempo que uno no puede cancelar una raíz con el cuadrado tan fácilmente, sino que raíz de x al cuadrado, lo que nos queda es valor absoluto de x. Significa que aquí yo tengo entonces es valor absoluto de x1 igual a valor absoluto de x2. No puedo despejar tan fácilmente x1 y x2. Finalmente aquí pues me va a quedar algo así como que x1 es igual a más o menos x2. Me va a quedar algo así. ¿Listo? Pero entonces fíjense que si yo trato de aplicar la definición de inyectividad a la función x al cuadrado,
pues no llego a lo que debería llegar. No llego a que x1 sea igual a x2. No, no llego a esto que debería llegar para que la definición me diga que es inyectiva, sino que llego a esta línea que puse aquí, que x1 es igual a más o menos x2. No llego a que x1 sea igual a x2. Llego a algo distinto. Eso me indica que no es inyectiva, no es inyectiva, ¿listo? No es inyectiva, puesto que no llegué a que x1 sea igual a x2 como tenía que haber llegado, pues, para que fuese inyectiva. Eso es lo que está pasando en este caso, muchachos. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Me está indicando entonces que algebraicamente, matemáticamente, ya podemos ver cuando la función no es inyectiva. Es cuando no podemos llegar a la igualdad x1 igual a x2. Esto, por supuesto, ya lo habíamos visto aquí gráficamente utilizando el criterio de la recta horizontal, pero bueno, también lo vimos matemáticamente. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes? Bueno. También, bueno, para terminar, otros ejemplitos de funciones. Hoy van a ser todos ejemplos de funciones, simplemente para que entendamos eh, cómo es que funciona todo esto, cómo es que se organiza todo este tema. ¿Listo? Pensemos en esta función f de x igual a raíz cuadrada de, pongámosle, no sé, 3x menos 6, por ejemplo. Algo así. ¿Listo? Pensemos en esa función de ahí. Si nos dicen calcular el dominio de esa función, ¿cuál sería el dominio de esa función? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que uno tiene que analizar, tiene que estudiar, tiene que, pues, poder ver qué condiciones necesita para que uno pueda evaluar en la función. ¿Qué se necesita para poder evaluar en esa función? ¿Listo? ¿Qué se necesita? Por ejemplo, nosotros sabemos que para que una raíz tenga sentido, para que una raíz la podamos evaluar o para que una raíz tenga sentido, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Para que una raíz tenga sentido, entonces lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, pongámoslo así. Raíz de, pongámosle de cuadrito, por ejemplo, tiene sentido si cuadrito es mayor o igual que 0. ¿Listo? Eso, pongámoslo así. Raíz de cuadrito tiene sentido si ese cuadrito es mayor o igual que 0. Significa entonces que para que nuestra función raíz de 3x menos 6 tenga sentido, si lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0, 3x menos 6 es mayor o igual que 0. ¿Listo? Y entonces, ¿qué puedo concluir yo de ahí? Pues bueno, el 6 lo paso a sumar al otro lado, 3x mayor o igual que 6, lo paso a sumar al otro lado. El 3 lo paso a dividir, me quedaría así. Y bueno, aquí tengan en cuenta algo que en el parcial cometieron mucho el error, ¿no? Estoy pasando a dividir algo positivo, significa que la desigualdad no cambia. En el parcial yo veía muchos con ese error. Pasan a dividir algo que es negativo y mantenían la misma desigualdad. Y no, cuando es negativo la desigualdad cambia. En este caso estamos dividiendo por 3, que es algo positivo, entonces la desigualdad se mantiene. Y bueno, simplifico aquí un poquito, 6 dividido entre 3 me da 2. Entonces esto me dice que mi función tiene sentido para aquellos valores de x mayores que 2. ¿Listo? Mi función yo la puedo evaluar para aquellos valores de x mayores que 2. ¿Listo? Y eso me da el dominio de la función. Me dice que el dominio de la función van a ser los x mayores que 2, que vistos en forma de intervalo sería desde 2 hasta más infinito. ¿Listo? Ese va a ser el dominio de mi función desde 2 hasta más infinito. Son los valores para los cuales mi función tiene sentido. Si yo voy y grafico esta función,
vamos a ver que en el eje X, antes del valorcito 2, no va a existir función. Antes del valor 2 no va a haber nada de función. Voy a colocarla acá. Sería 3x menos 6. Raíz de 3x menos 6. La raíz se saca de por acá. Raíz de 3x menos 6. Listo. Y minimizo aquí. Miren cómo queda la gráfica de esa función de ahí. Miren que observando en el eje X, observando en ese eje X, antes del punto 2 en el eje X no existe función. Para acá, a la izquierda de ese puntico, no hay función. La función comienza a existir a partir del puntico X igual a 2 y de ahí hacia la derecha hay función. Y esto es justamente pues lo que obtuvimos acá, ¿no? Nuestro dominio es desde 2 hasta más infinito y por tanto entonces nuestra función va a existir en el eje X a partir de 2 y de ahí hacia la derecha. ¿Listo? A la izquierda de 2 no hay función, ¿vale? Y aquí, bueno, no lo hemos calculado, pero se puede observar también que el rango de esa función va a ser desde 0 hasta más infinito. En el eje Y, antes de 0 en el eje Y, en los valores negativos del eje Y, por acá abajo no hay función, por acá abajo no hay función. Y en el eje Y, la función existe a partir de 0. Aquí es donde encontramos la primera parte de la función y de ahí para arriba. Entonces, esa función, al menos gráficamente, nosotros podemos observar que el rango de esa función va a ser desde 0 hasta más infinito. Eso, al menos gráficamente. ¿Listo? Entonces, ahí, bueno, un ejemplito de otra función distinta a la que hemos venido manejando hasta el momento de funciones lineales que le podemos calcular, pues, el dominio de esa función. ¿Listo? Otro ejemplito como para terminar. Se han hecho muchísimos ejemplos de función hoy. Funciones así, miren. F de X igual a, pongámoslo algo así, pongámosle como que 2x menos 3 sobre, pongámosle aquí 6x más 2, por ejemplo, o 6x más 6x más 12, por ejemplo. 6x más 12, por ejemplo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si nosotros nos encontramos como con una función de ese estilo, estas funciones se suelen llamar como funciones racionales. Aquí algunas veces les dicen funciones racionales. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa función? Si nos preguntan, si nos dicen, calcule el dominio de esa función, ¿cuál es el dominio de esa función f que tenemos ahí? Entonces lo que yo les decía hace ratico, debemos realizar un análisis acerca del tipo de función que tenemos y en dónde puede tener inconvenientes, ¿vale? Tenemos que caer en cuenta de eso. ¿En dónde puede tener inconvenientes esa función? Y en ese caso particular de esta función, pues yo veo que esa función tiene un denominador. ¿Listo? Yo veo que esa función tiene un denominador. Y bueno, el problema que puede tener esa función está pues básicamente en ese denominador. ¿Listo? En ese denominador. ¿Por qué? Porque ese denominador no puede ser 0. Va a tener problemas si ese denominador es 0. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues calculo cuando ese denominador me da 0. Calculo cuando ese denominador me da 0. Y bueno, resuelvo la ecuación aquí, el 12 lo paso a restar. El 12 lo paso a restar. Y el 6 lo paso a dividir. Me quedaría así, menos 12 sobre 6. Y menos 12 sobre 6 es 2. Me quedaría menos 2. ¿Listo? Y calculo el valor de X para el cual el denominador se hace 0. Este valorcito de aquí hace que el denominador sea 0. ¿Listo? Hace que el denominador sea 0. Y entonces yo sé que ahí, en ese valorcito de X, es donde la función va a tener problemas. No tiene ninguna otra forma de que
de que tenga problemas en el numerador, no va a tener problemas, puesto que a cualquier número X yo le puedo multiplicar por 2, le puedo restar 3. Entonces no va a tener ningún problema en ningún otro número real. ¿Cuál va a ser el dominio de esa función entonces? Pues son todos los números reales, pero le quito ese punto problemático que es -2, se lo quito y ya queda. Ese es el dominio de esa función, todos los números reales, quitándole ese puntico problemático donde no hay función. Si yo hago la gráfica de esa función, vamos a hacerla aquí en Desmos para terminar, quedaría así, 2x menos 3, 2x menos 3, dividido 6x más 12, 6x más 12. Observen que esa gráfica de esa función ya es bastante más extraña, ya es bastante más rara. ¿Listo? Miren cómo va. Esa gráfica de esa función ya es bastante más extraña. Y miren que incluso esa función se dispara hacia el infinito. Miren que se dispara hacia el infinito. ¿Y en dónde se dispara hacia el infinito? ¿Hacia más infinito o hacia menos infinito? ¿En dónde se dispara? Pues justamente en el punto problemático, en -2, que es donde dijimos que no había punto en el dominio. En los demás puntos hay función sin ningún problema, pero en -2 no. Incluso acercándose a -2, la función se dispara hacia más infinito o hacia menos infinito. Entonces, eso pues nos indica de que -2 no pertenece al dominio de la función. Incluso yo puedo graficar aquí la recta x igual a -2 para mirarla. Miren la recta x igual a -2 y la función se dispara hacia más infinito acercándose hacia esa recta que acabo de dibujar, pero no la toca. Eso se llama una asíntota. No la toca, pero entonces eso es lo que está pasando, ¿no? -2 no pertenece al dominio de esa función porque ahí hace que el denominador se haga 0. ¿Listo? De tal manera que, bueno, esa es la estrategia. Siempre que nos digan calcular el dominio de una función, lo que uno tiene que hacer es un análisis de en dónde puedo evaluar la función o en dónde tiene problemas la función para nosotros pues poder sacar todos los valores de x a los cuales pues sí podemos evaluar en la función. Sí podemos evaluar en la función. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes? Bueno, hoy hemos visto bastantes ejemplos de función. Esto de dominio y esto de rango, créanme que apenas comienza, es tema bastante complicado. Hoy voy a decirle al profe de taller a las 4, ¿cierto? Que les haga ejemplos de cálculo de dominio, cálculo de rango de la función. Esto hay que tenerlo bastante claro, ¿listo? Sobre todo la cuestión con el rango. El rango es más difícil de calcular. En muchas oportunidades el rango es hasta imposible de calcular, entonces hay que aprender trucos, hay que aprender técnicas y bueno, eso hay que irlo haciendo pues también con bastantes ejemplos. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, si no hay dudas, ya nos veremos el próximo miércoles. Ya no se olviden que hoy 4 de la tarde la clase taller y ya nos vemos nosotros el próximo miércoles en clase normal. ¿Listo? Bueno, muchachos, que pasen buen fin de semana. Nos vemos, que estén muy bien, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Muchas gracias.